que me uses como tu instrumento y que pueda traer palabras de bendición, de aliento, de palabras que el pueblo necesita escuchar de ti en esta hora, Señor. Úsame, guíame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje de hoy lleva por título Preparando el camino. Aunque ese era el tema o el énfasis del sermón cuando lo estaba escribiendo, la inspiración que se me dio, lo agrandé un poquito. Así que ya no es solamente preparando el camino, sino Juan el Bautista preparando el camino para la venida de Cristo. Preparando el camino es como impreciso, porque puede ser cualquier camino, ¿verdad? ¿Qué significa preparando el camino? Pero en este caso vamos a hablar específicamente y precisamente sobre Juan el Bautista y cómo él preparó el camino para la primera venida de Cristo. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1, que fue la lectura bíblica que leyó la hermana Lidia hoy en la mañana, hace unos minutos atrás, que dice, leo el capítulo 3, versículo 1 de la epístola, el Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea. Les pregunto, ¿quién fue Juan el Bautista? ¿O quién se conoce la historia de Juan el Bautista? Es un profeta, es una persona sumamente importante, pero yo considero que no se habla suficientemente sobre él. Así que hoy vamos a enfocarnos en la vida de Juan el Bautista. Para los que no se conocen la historia de Juan el Bautista, vamos a buscarla según el libro de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 en adelante. Voy a comenzar a leer, ustedes me siguen, capítulo 1 de Lucas, versículo 5 en adelante. Durante el reinado de Herodes en Judea. ¿Quién era el rey? Herodes. Durante el reinado de Herodes en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Zacarías, de pertenencia al grupo sacerdotal de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba, ¿cómo? Elizabeth. Pertenecía también a la descendencia de Aarón. Ambos esposos eran rectos delante de Dios, intachables en el cumplimiento de todos los mandatos y disposiciones del Señor. Eran dos de edad muy avanzada y no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Estando un día Zacarías ejerciendo el servicio sagrado conforme al orden establecido, le tocó en suerte, según costumbre sacerdotal, entrar en el templo para ofrecer el incienso. Mientras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. En esto, un ángel del Señor se le apareció a la derecha del altar del incienso. ¿Quién se le apareció a Zacarías? Un ángel del Señor. Zacarías, al verlo, se echó a temblar, lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, al que llamarás Juan. Tendrás una gran alegría y serían muchos los que también se alegrarían de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Juan era pequeño delante del Señor. No, él era grande delante del Señor. Así lo dice el ángel, ¿no? ¿Verdad? De gran importancia. Sigo. No beberá vino ni otra bebida alcohólica cualquiera. Estará lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los rectos, preparando así un pueblo bien dispuesto. O sea que el nacimiento de Juan el Bautista no era por coincidencia. Tenía un propósito muy especial. Zacarías fue un regalo de Dios a una familia que era, el versículo 6 que dice,
Ambos esposos eran rectos delante de Dios e intachables en el cumplimiento de todos los mandamientos y disposiciones del Señor. ¿Por qué dice Lucas eso? ¿Por qué pone Lucas esta frase dentro de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué él hizo énfasis en que esta familia, estos esposos, eran intachables y que hacían todas las cosas correctas? Por el momento que se vivía en esos tiempos. En esos tiempos había la creencia que si uno no tenía luz o no podía tener hijos, eran porque tenía algún pecado o porque por algún motivo Dios los estaba castigando, y por eso es que ellos no tenían hijos. Así que aquí se da a aclarar que ese no era el caso de ellos. Ellos eran intachables, eran perfectos, cumplían con todos los mandamientos y las disposiciones del Señor. Así que Dios les da un regalo en su vejez, el nacimiento de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no nació por cualquier razón. Él nació por un propósito especial. El ángel de Dios le dijo: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta, pero no era cualquier profeta, era un profeta que tenía una gran fama, porque las cosas que hizo Elías eran especiales. Él pidió que cayera fuego del cielo para consumir a un altar. Una cosa espectacular. Él hizo muchos milagros, él hizo muchas cosas, y por lo tanto él es muy famoso, o era muy famoso en ese tiempo, el profeta Elías. Juan el Bautista venía con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el propósito de Juan el Bautista: preparar el pueblo para el encuentro con la venida de Jesús. No fue casualidad, no fue porque así se dio, no, fue un plan de Dios el nacimiento de Juan el Bautista. Antes de que hubiese nacido Juan el Bautista, no habían profetas, o sea que Dios no había hablado al pueblo de Israel a través de un profeta en casi 400 años, o más o menos 400 años. O sea que no se paró un profeta a dirigir al pueblo por 400 años. Ustedes se imaginan no poder escuchar la voz de Dios por 400 años. Sin embargo, pues veamos, la última vez que Dios le habló al pueblo fue para anunciar la venida de Juan el Bautista. Quiero que me acompañen en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está ahí cerquita de Mateo. Vamos a ver el libro de Malaquías. Perdón, no, creo que escribí el versículo incorrectamente, me equivoqué. Perdón, no tengo la cita. Lo voy a leer y después les doy la cita. La cita que quería leer dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Esa fue la última vez que Dios habló al pueblo de Israel por medio de un profeta. Lo último que se dijo fue el anunciar la venida de Juan el Bautista. Entonces, eso fue hace 400 años atrás. Pasa el reloj, pasa el tiempo, pasan los 400 años y nace Juan el Bautista. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para ti y para tú y yo hoy? La importancia es que nosotros no somos casualidad. Nosotros, como Juan el Bautista, no nacimos así a la suerte o por el azar. Nosotros nacimos con un propósito. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Amén. Usted es la respuesta a una oración. Es una oración contestada. Usted no sabe si su papá o su mamá, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, pero alguien oró por usted. Y por eso es que estamos aquí hoy.
En el versículo 1 de Mateo capítulo 3, Era Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Gracias, hermano. Yo lo anoté mal aquí, no lo encontraba. Gracias, 4, 5 y 6. Se lo aprecio, hermano. Juan. En el capítulo 3 de Mateo, versículo 1, dice: en esos días se presentó Juan el Bautista predicando. Ya sabemos quién era Juan. Ya sabemos con qué propósito nació Juan, o para qué nació Juan. Pero qué era lo que él hacía. Él predicaba. Perdón que se me olvidó cambiar la diapositiva. Él recibió el llamado. El llamado era de predicar. Y aquí quiero hacer énfasis en dos palabras. En el versículo 1 dice: en aquellos días se presentó Juan. Quiero hacer énfasis en la primera palabra. La primera palabra, se presentó. O sea, esa frase en español son dos palabras: se presentó. Es un verbo, pero del griego, en el griego original en el cual fue escrito el libro de Lucas, la palabra es paraginetai. Y esa palabra, si nosotros la buscamos en el diccionario, esa palabra se traduce como que vino, llegó, apareció o se presentó. Y las veces que se usa en la Biblia esta palabra implica como la presentación de un oficial o de un rey que viene a camino. O sea, que este acto de se presentó, según el griego paraginetai, era como el trabajo de un heraldo que anunciaba la venida de un rey. Es alguien que viene, o sea, que alguien que viene en ayuda, o alguien que viene pronto. Eso es lo que significa esta palabra paraginetai. O sea que Lucas, cuando habla sobre Juan y usa la palabra se presentó, está diciendo que Juan estaba haciendo la función de un heraldo. Él estaba anunciando la venida de un rey. Y la otra palabra que se encuentra ahí en el versículo 1 de Mateo capítulo 3 es la palabra predicando. Si nosotros buscamos esa palabra en el griego, la palabra es kerusón, y esa palabra se traduce como predicando o proclamando. O sea que Juan, al ser un heraldo, anunciando la venida del rey, él lo hacía en voz alta. Hay un dicho que es a voz en cuello. Él estaba anunciando el mensaje que no era el mensaje de él, porque los heraldos no dicen sus propias opiniones. Los heraldos anuncian lo que el rey les manda a decir. O sea que él traía un mensaje que venía del rey. Él estaba proclamándolo a todas personas, a toda la gente, y lo hacía en voz alta porque él estaba anunciando la venida de un rey. La misión de Juan el Bautista era una misión especial. Él se presentó como el heraldo de Dios, o heraldo de Jesús. Él tenía una misión clara, y esa misión era preparar el camino para la venida del rey, o preparar la venida de Cristo. Él no haría otra cosa en su vida. Ese era su llamado, ese era por el propósito que él nació, y esa era la función que él hizo en esta tierra. Él no era un embajador, porque un embajador es un representante. Cuando uno es embajador, representa a su país, o representa a su rey, representa a su presidente, o sea que habla por el presidente, o habla por el rey, o habla por su país. Pero en este caso no, el heraldo no habla por nadie, sino solo manda, es un mensajero que trae el mensaje que se le fue dado. Nosotros fuimos llamados para ser heraldos para Cristo. Nosotros, nuestra función o nuestra misión es anunciar la venida del Rey. Él viene otra vez. Él viene por segunda vez. Y la función de nosotros es preparar el camino. Nosotros no solo fuimos llamados para
para bautizar. Y doy gracias a Dios por los bautismos que tuvimos la semana pasada. Gloria a Dios por los bautismos. Pero nuestro trabajo no es solamente bautizar a las personas, sino discipular a las personas. El primer paso es entrar a las aguas bautismales, ¿verdad? Renunciar nuestra vida vieja y aceptar nuestra nueva vida con nuestra nueva misión, con nuestro nuevo propósito del discipulado. Hay muchos aquí hoy que somos bautizados ya, pero ahora lo que nos falta es ser discípulos de Dios. Ahora, Juan predicaba, ¿verdad? Él se presentó y él predicaba el mensaje que se le había dado. Pero ¿cuál era ese mensaje? El mensaje que se le había dado era: arrepiéntense. Nosotros lo vemos en el versículo 2 del capítulo 3 de Mateo. El mensaje no era suyo, era el mensaje que se le había dado para él. Su mensaje venía directamente de Dios. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepiéntense. Esta palabra, arrepentimiento, la palabra que usa Lucas en el griego original es metanoite, que se traduce como un cambio de vida, un cambio de dirección, o sea, regresar al camino correcto. Jesús le decía a todas las personas que se arrepientan, pero al decir arrepiéntanse, o sea, le estaba diciendo: ustedes han errado, ustedes andan por el mal camino, regrésense al camino correcto. Y era un mensaje difícil para ese pueblo, porque ellos eran israelitas, eran descendientes de Abraham, y ellos pensaban que solamente por ser descendientes de Abraham ya estaban listos, ya estaban rectos, ya estaban conformes con Dios. Ellos creían que ya estaban en cuentas con Dios. Era un mensaje difícil para los judíos de ese tiempo entender que estaban errados. Era difícil para ellos saber que eran corruptos. Era un mensaje difícil para recibir si era que eras una persona corrupta o una persona, como decía Jesús, hipócrita a ciertas personas, porque estaban en el camino incorrecto. El mensaje de Juan era un mensaje muy, muy difícil, y cuando las personas que escuchaban a ese mensaje pensaban que él era un loco, que era una persona difícil, una persona implacable al momento de hablar, una persona loca. Pero Juan denunciaba los pecados, pero amaba al pecador. O sea que el problema no está en lo que es la persona es, sino la decisión que hace, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, pero a veces nosotros cometemos errores y hacemos cosas que no son conformes al mandamiento de Dios. Y ese era el mensaje de Juan: arrepiéntanse. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué mensaje estamos predicando nosotros? ¿Qué mensaje predicamos tú y yo? Nosotros tenemos que predicar sobre la santidad en Cristo. Nosotros no somos santos, pero si estamos en Cristo, sí somos santos. Necesitamos predicar el mensaje completo. No tenemos que solamente predicar el mensaje a medias. Hay algunos que solo predican sobre el amor de Dios, pero no hablan sobre la justicia de Dios. Nosotros necesitamos predicar el mensaje completo. Necesitamos predicar la verdad, toda la verdad y solo la verdad. El mensaje que predicaba Juan el Bautista era el mismo mensaje que Jesucristo predicó. Busquen, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, estamos ahí cerquita, Mateo capítulo 4, versículo 17, a ver qué dice. Recuerden, Juan decía, ¿qué cosa? Arrepiéntanse. ¿Qué dice Jesús? A partir de aquel momento, Jesús comenzó a predicar diciendo, ¿qué cosa? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. O sea que lo que predicaba Juan era el mismo mensaje que iba a predicar Jesús. Y no solo Jesús, los discípulos también. Busquemos en Hechos, libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó. ¿Qué les dijo? Arrepentíos
que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón de sus pecados. Entonces recibirán como don de Dios el Espíritu Santo. O sea que el mismo mensaje que predicó Jesús y que predicarían los apóstoles era el mismo mensaje que predicó Juan. Nosotros no podemos cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. El mensaje no es nuestro. El mensaje es de Dios. En su misión, Juan el Bautista se había destacado como un intrépido representador de la iniquidad. Estoy leyendo un comentario de la hermana Elena G. de White en El Deseado de todas las gentes, página 186. Tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Por eso, si nosotros buscamos en Juan capítulo 10, 41, dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo a este era verdad. Nosotros tenemos que hablar, predicar, proclamar la verdad. El motivo. ¿Por qué predicaba Juan con tanto fervor? ¿Por qué él predicaba en el desierto? ¿Por qué él predicaba a las multitudes? ¿Por qué él tenía esa pasión? Porque el motivo era, dice el versículo 2, porque el reino de los cielos está cerca. Eso era lo que motivaba a Juan. Juan predicaba con ese pensamiento en mente. El reino de Dios estaba cerca. Él pensaba que no tenía tiempo, que el tiempo era corto, que solo le faltaba poco tiempo. Y por eso es que él predicaba a todas las personas y bautizaba y dice, arrepentíos. Y los bautizaba él mismo. Él tenía ese motivo en mente, ese pensamiento en mente. El reino de los cielos está cerca. Era muy simple. La venida de Cristo era inminente. Y por eso él quería cumplir con su misión. Su misión era ¿cuál? Preparar el camino para la venida de Cristo. Él quería asegurar que el camino estaba ya listo para la primera venida de Cristo. Juan predicaba esto porque Cristo venía pronto. ¿Cuál es el mensaje adventista? Cristo viene pronto. No es el mismo. Cristo viene pronto. Incluso está en nuestro nombre. Nosotros somos adventistas del séptimo día. ¿Qué significa adventista? Estamos esperando la pronta venida de Cristo. Estamos esperando el advenimiento de Cristo. Por eso es que somos adventistas. O sea que Juan el Bautista era famoso por bautizar, pero también podría haberse dicho Juan el Adventista, ¿verdad? Porque él esperaba el advenimiento de Cristo. Él esperaba la primera venida de Cristo, tal como nosotros esperamos la segunda venida. En el año 1860, el 1 de octubre, esta es una fecha muy importante, porque en esta fecha fue cuando un hermano con el nombre de David Hewitt, que fue conocido como el hombre más honesto de Battle Creek, propuso el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día en un congreso. En ese congreso se dio a votar y se aprobó el nombre. Y por eso es que nosotros llevamos el nombre como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro nombre ya de por sí es un estudio bíblico. Los primeros pioneros, los que fueron los fundadores de esta iglesia, ellos creían que Cristo venía pronto. Y ellos hacían todo para predicar este mensaje a todas las naciones. Ellos invertían todo lo que tenían en este ministerio. Ellos fundaron hospitales, empresas, ellos iban de puerta en puerta, ellos lo hacían todo para esparcir este mensaje. Ellos lo hacían porque ellos creían que Cristo venía pronto. ¿Y tú? ¿Crees que Cristo viene pronto? Por último, quiero hablar sobre el instrumento, porque Juan era el instrumento a través del cual Dios usó para preparar el camino para Cristo. O sea que Juan fue el hombre escogido para esta misión en ese tiempo.
El versículo 5 dice, la ropa de Juan estaba, Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Ahí le puse una foto de él comiendo una langosta. No es la langosta que nosotros conocemos, el crustacean, no sé cómo se dice en español, el crustáceo, sino era el insecto, quizás en inglés se llama grasshopper, cricket, en español grillo. Eso era lo que comía Juan el Bautista, no las langostas como nosotros las conocemos. Bueno, por lo menos yo conozco langosta por otra cosa. Él comía los grillos silvestres y miel silvestre. ¿Te imaginas eso? ¿O una persona así hoy en día? Una persona con ropa de camello, un cinturón de cuero por encima, comiendo así insectos y miel silvestre. Parecía como un loco en nuestros tiempos, ¿no? Pues yo pienso que hoy en día una persona así probablemente no sería invitada a predicar en nuestras iglesias, ¿verdad? Yo pienso que nosotros los viéramos y los juzgaríamos por lo que se ve. Pero la razón por la cual su vestimenta era importante y por la cual Mateo y Lucas hacen mención de su vestimenta y de su alimento es porque la vestimenta no importa. Porque yo tenga un traje puesto no tiene ningún significado. No importa el instrumento, no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Y ese es el énfasis que Dios quería usar para la lección que Él nos quería dar a través de Juan el Bautista, que su vestimenta no importaba, su apariencia no importaba, la persona no importaba. Dios puede usar a cualquiera, lo que importa es el mensaje y que nos dejemos usar. Él no vestía de trajes caros ni tenía una movilidad decente, él andaba a pie. Él era un hombre que literalmente predicaba lo que Jesús decía de sí mismo. Ustedes se recuerdan que Jesús decía en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre, o más el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Así mismo era Juan. Juan no tenía hogar. Juan andaba por el desierto buscando a quién predicarle, a quién hablarle. También dice, él también seguía las instrucciones de Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, porque tenían que estar enfocados en su misión. No podían dejar que nada los detenga el mensaje o detenga la misión. Mateo 3:5 dice que él salía a Jerusalén, a toda Judea y a toda provincial alrededor del Jordán. O sea que nosotros necesitamos salir a Jacksonville, a Midway Park, a Camp Lejeune y a todas las provinciales o alrededor de esta zona. No es el predicador. No importa si el predicador es un anciano, si es un evangelista, si es un pastor, si es un diácono. El predicador no importa. No importa si es estudiado, si tiene maestría, si tiene doctorado. No importa si habla bien, si habla inglés, si habla español. Lo que importa es el mensaje. Esto es 100% espiritual. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros logros, no es por nuestros títulos, no es por nuestros oficios, sino es porque nosotros nos ponemos en la mano de Dios como lo hizo Juan. Juan cautivaba a miles de personas, aún con su apariencia, aún con su pelo de cabello y su cinto de cuero. Él atraía a las personas. Él cautivaba la atención de las personas y los bautizaba él mismo. Él anhelaba terminar la obra que se le había encomendado. ¿Y tú qué anhelas o qué anhelo tienes en esta vida?
¿Tienes el mismo anhelo de Juan de cumplir con la misión que se nos ha encomendado? Por último, Juan el Bautista era intenso, era un ministro o tenía un ministerio que él trabajaba 100% del tiempo. Él trabajaba como que si ese era el último momento, que ya no tenía más tiempo, como que si él iba a morir. Él lo hacía todo sin pensarlo. Él iba a todos los lugares para predicar el mensaje. Ya de por sí, él murió joven. Él tenía aproximadamente 31 años de edad cuando él murió. O sea que él tuvo poco tiempo en su ministerio. Él no tuvo mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos para predicar este mensaje. Él murió, él fue el primer mártir que murió por la causa de Jesucristo. Y su vida, la vida de cómo él la vivió, es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos nosotros estar enfocados en nuestra misión. Si tú quieres ser como Juan el Bautista, si tú quieres predicar este mensaje, si tú quieres que Dios te use, si tú quieres cumplir con la misión que se te ha encomendado, entonces debes vivir la misión recordando todos los días cuál es tu llamado, cuál es tu misión, cuál es tu mensaje y cuál es el motivo por el cual lo haces. Cristo es el motivo. Cristo viene ya. Renueva tu compromiso con Cristo. Nosotros juntos tenemos que amarnos, anunciar, apresurar y aguardar y preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Oremos. Padre amante que está en la altura de los cielos, gracias te damos porque nos has encomendado tu mensaje. Porque has podido escoger ángeles, has podido escoger a cualquiera para preparar el camino, pero nos has escogido a nosotros para cumplir en esta misión. Señor, te pedimos auxilio, ayuda, que nos des las fuerzas, el ánimo para poder entender cuál es nuestra misión, cuál es el mensaje y por qué lo hacemos. Señor, entendemos que tu venida está cerca ya. Ven pronto, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.